Bendiciones para todos, hermanos, en esta hora. Esperamos que estén bien, que el Señor los esté bendiciendo, que estén creciendo en su caminar con Dios, que Dios los esté bendiciendo, les esté hablando, que usted esté conectado con su Señor, que lo esté amando, lo esté poniendo en primer lugar. En esta hora tenemos una palabra pues que Dios ha hablado a nuestro corazón, principalmente al mío, y también para la iglesia. Como siempre, cuando uno hace un mensaje, Dios le habla a uno primero. Y es que a veces uno tiene cositas en el corazón, cositas en la vida, que uno cree que están escondidas y sin darse cuenta o dándonos cuenta ocupan el primer lugar. Y Dios no comparte ese lugar con nadie. Y en esta hora vamos a estar en el libro de Primera de Samuel. Vamos a estar en el libro de Primera de Samuel. En el capítulo 3 de Primera de Samuel se nos menciona cómo el joven Samuel fue llamado por Dios. Su mamá Ana no podía tener hijos. Entonces ella fue, dice, y derramó su alma ante el Señor y le pidió un hijo con todo su corazón. Y le dijo, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Entonces, cuando el Señor le contestó esa oración, ella fue y se lo entregó. Y el niño vivía en el lugar donde estaba pues el arca de Dios. Vivía en el santuario literalmente ahí. Y empezó a crecer y a tener buen testimonio con todo el pueblo. El pueblo tenía a un sacerdote que se llamaba Elí. Y a sus hijos como los líderes espirituales. Pero los hijos de Elí eran malvados, dice la palabra. Pues se dejaban lo mejor de las ofrendas y dormían con las mujeres que velaban en el tabernáculo. Y dice la palabra que no conocían a Jehová. Eso dice la palabra. Que esos hijos del sacerdote que ministraban en el altar, que ministraban en el santuario, que no conocían a Jehová. Era gente que ministraba, óigalo bien, gente que ministraba y que servía y que dirigía al pueblo, pero que no conocían a Jehová. Es más, Samuel, cuando el Señor lo llamó, dice que no conocía a Jehová ni su palabra le había sido revelada en el santuario. No conocían a Jehová y la palabra no se revelaba. ¿Qué hacían ahí? No se sabe. ¿Qué estaba haciendo pues el sacerdote en ese lugar? No se sabe, porque ni los hijos ni Samuel conocían, y dice que la palabra tampoco era revelada. Entonces vemos un santuario donde se realizan cosas para el Señor, ofrendas, rituales y lo que sea, donde no está Dios, donde nadie conoce a Dios, donde todo se hace mecánicamente y donde la palabra no se le revelaba a nadie. Elí sabía que sus hijos eran malos y que estaban haciendo cosas malas, pero nunca hizo nada para solucionarlo. Por lo tanto, Dios le mandó a decir que lo iba a castigar duramente. Ahora, en el capítulo 4 del libro de Primera de Samuel, se nos narra que Israel salió a la guerra contra sus eternos rivales, contra los filisteos. Y en la primera confrontación dice que murieron 4,000 hombres. Entonces, todo el mundo pues se entristeció y empezaron a recapacitar de qué era lo que había pasado. Y en el verso 3 dice así, de 1 Samuel capítulo 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Ahora, si los hijos del sacerdote, es más, los sacerdotes, no conocían a Jehová, si la palabra no había sido revelada, pues ¿qué se podía esperar del pueblo? Si la gente encargada del tabernáculo, la gente encargada de dirigir al pueblo en lo espiritual, no conocía a Dios, ¿qué se podía esperar del pueblo que los estaba siguiendo? En el templo donde vivía y servía Samuel, pues nadie conocía a Dios. ¿Qué se podía esperar de los demás? Era un pueblo que no conocía a su Dios, era un pueblo que hacía todo mecánicamente. Y los sacerdotes encargados, por lo tanto, pues no estaban haciendo bien su trabajo, porque nadie ahí conocía a Jehová. Es por eso, hermano, que como pastores nosotros estamos más interesados en instruirle, en dirigirle, en retarle, en hasta a veces incomodarlo para que usted se encamine, para que usted conozca a su Señor, para que usted se comprometa con Dios y viva una vida que a Dios le agrada.
más que entretenerlo, lo que queremos es pues que usted crezca, más que tocarle sus emociones y hacer actividades, lo que queremos es que usted aprenda, que usted viva para su Señor. Es nuestro deber enseñarle no únicamente pues las preciosas promesas que Dios tiene en su palabra, sino también lo que Él demanda de nosotros, porque todo tiene una demanda y a veces reclamamos y reclamamos para nosotros y queremos recibir sin dar nada a cambio, sin ningún compromiso, pero las cosas no son así. Y cuando uno es así, pues no es del agrado de todo el mundo, porque a lo que a la gente le gusta escuchar, pues son únicamente los beneficios, pero no solo los deberes que tenemos. Pero Dios nos llamó a eso, Dios nos llamó a que su pueblo entienda, para que su pueblo crezca, para que su pueblo le conozca. Los ancianos de Israel, los que se suponen que eran los más sabios, pues aconsejaron mandar a traer el arca del pacto. Ninguno dijo ahí, ¿sabe qué? Vamos a consultar a Dios. Vamos a orar, vamos a ver qué fue lo que pasó, en qué fallamos. De todos modos, Dios no les iba a responder, porque con unos sacerdotes así, pues no iba a responderles. Sino que enviaron a traer el arca del pacto. El arca donde estaban las tablas de la ley, estaba un plato con maná y estaba el arca de Aarón que había florecido. La mandaron a traer, porque el pueblo no sentía que Dios estaba con ellos. Decía, bueno, aquí no está Dios, fallamos porque Dios no estuvo con nosotros, entonces mandemos a traer el arca. Se sintieron más seguros cuando vieron esa caja. Cuando vieron la caja, sí, dice, ahora sí Dios está con nosotros. No creían en Dios, en lo que creían eran en esa arca. No, ellos no creían en el Dios del cielo y de la tierra, lo que creían era en ese cofre. Dice, ahora sí Dios está, antes no estaba, ahora sí vemos en la caja aquí, ahora sí está con nosotros. Tenían el arca del pacto, óigame, como un amuleto. Como un amuleto de la buena suerte. Ahora sí nos va a ir bien porque tenemos esta caja aquí. Ninguno pensó en humillarse, ninguno pensó en orar, ninguno pensó en pedir dirección, en arrepentimiento, nada. Creyeron que con tener esa caja, que con tener esa arca, las cosas iban a cambiar, las cosas iban a mejorar, iban a ganar, solo por tener esa caja ahí. Y dice el verso 10 de 1 Samuel 4. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Sin el arca murieron 4,000, con el arca murieron 30,000. Cuando vieron el arca, dice lo que leímos antes, el pueblo gritó, ahora sí está Dios aquí. Ahora sí vamos a ganar. Dice que gritaron de tal manera que la tierra retumbó. Y usted se imagina la algarabía y dice que los filisteos se asustaron. ¿Qué está pasando? No, ahora sí llegó Dios al campamento. Ahora sí es un Dios fuerte. Humillaron y destruyeron a Egipto. Ahora sí estamos en problemas. La tierra retumbó. Vieron esa caja y el pueblo se llenó de algarabía y gritaron. Ahora sí Dios está aquí. Ahora sí vamos a ganar. Y déjeme decirle que yo soy un pastor que cree que a Dios se le adora con todo. Se le adora, se le canta con todo, con el entendimiento, primeramente con el corazón también y con las emociones. Alegrarnos, danzar, brincar, celebrar al Dios del cielo y de la tierra. Pero no podemos basar nuestra vida, fundamentar nuestra vida en las emociones únicamente. Porque la palabra nos insta ¿sí? a amar a Dios con toda el alma. Y en el alma están los sentimientos y las emociones. Sin embargo, usted no puede estar basado únicamente en lo que usted siente, en lo que a usted le gusta, en las emociones. Porque alguien nos vendió la idea, yo no sé en qué momento de la historia del cristianismo, alguien nos vendió la idea de que amar a Dios era cantarle 2 horas. Alguien nos vendió la idea de que amar a Dios era gritar y danzar y las danzas y que todo eso es hermoso, pero alguien nos vendió la idea de que eso era amar a Dios. Y alguien nos vendió la idea de que amar a Dios son servicios de 5 horas y de que amar a Dios son vigilias de noches enteras. Eso no está malo. Sin embargo, ninguno nos hemos puesto a pensar, no, realmente lo que dice la palabra, si usted me ama, guarde mis mandamientos, es lo que dice la palabra. Si usted realmente me ama, demuestre que me ama siguiendo mis mandamientos. Porque de nada nos vale cantar por 2 horas y tener servicios de 5 horas y vigilias todas las semanas, de toda la noche,
si nuestro corazón está lejos de Dios, si no le hacemos caso a sus mandamientos, si no los seguimos, si no lo obedecemos, si no le hacemos caso, si vivimos, ok, Dios me dice esto, pero yo creo que debe ser así, Dios me dice esto, pero yo voy a hacer esto, Dios me dijo esto, pero eso fue para el pasado, ahora las cosas cambiaron. Si no le obedecemos, es como si dice la palabra que no le estamos amando. Y déjeme decirle en esta hora, amigo y hermano, que Dios no es un amuleto de la buena suerte. Porque si usted está viviendo en pecado, si usted solo busca a Dios cuando lo necesita, si usted confía más en su religión que en su Dios, por más que usted ande una oración en la billetera para que lo proteja, por más de que ande una medallita en el cuello, un escapulario en la mano, por más de que ande un rosario en el retrovisor, por más de que tenga el Salmo 91 en la sala de la casa, Dios no lo va a oír, Dios no está ahí. Porque no podemos engañar a Dios. Yo no puedo vivir en pecado, vivir en fornicación, en adulterio, en mentiras, en borracheras. Yo no puedo vivir una doble vida y después decirle, Señor, ayúdame, Diosito. Tú sabes, tú y yo, usted sabe que yo siempre oro, usted sabe que yo siempre lo encomiendo. Yo he oído testimonios de gente que en su pasado habían sido ladrones. Dice, le pedíamos a Dios que nos ayudara para que nos saliera bien el atraco. ¿Cómo es posible? O sea, uno no puede vivir una vida así. Usted no puede confiar que porque tiene un cuadro en la sala con una oración o repita esta oración, ahora en las redes sociales, repita esta oración y va a ver que hoy le van a tocar la parte y le van a dar una vez. Si su corazón está apartado, si usted no está viviendo una vida de santidad, Dios no lo va a poder bendecir como Él quiere. Es solo cuando todo nuestro ser se rinde a sus pies, cuando realmente lo hacemos, el Señor de nuestras vidas, cuando tratamos de vivir una vida que a Él le agrada, cuando lo ponemos en primer lugar, ahí es donde vamos a ver sus promesas cumplidas. Cuando a Él lo ponemos de primero, cuando le decimos, Señor, ahora sí, las cosas son en serio, o todo o nada, yo no quiero ser ni tibio ni frío, yo voy a ser caliente, yo voy a estar conectado a ti, yo no voy a ser un carnalito, yo no voy a ser el peco y rezo, entonces empato y me porto mal y el último día voy, pido perdón y ni escucho lo que me están diciendo al frente, pero ya cumplí con venir y entonces ya estoy. No, cuando usted se pone en serio con su Señor, entonces Dios va a cumplir las promesas. Los filisteos tuvieron que devolver el arca, ellos ganaron la guerra, hicieron una mortandad y es más, se robaron hasta la caja. Esta caja se va con nosotros. Ellos dicen que aquí hay poder, pues bueno, llevémonos esta caja y la metieron en el templo de su dios Dagón. La tuvieron por 7 meses. Se les ocurrió meterla en ese templo, un templo pagano, pero dicen que al siguiente día su dios Dagón apareció postrado ante el arca del pacto. Entonces lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. Al día siguiente apareció no solo postrado, sino sin cabeza y sin manos. Dios empezó a castigar a este pueblo. Dice que los llenó de tumores, desde el más grande hasta el más pequeño. Hizo una mortandad. Dios demostró que era un Dios poderoso, que era más grande que los dioses de los pueblos, que Él es un Dios celoso, que es el único Dios verdadero. Ese Dios pudo haberle dado la victoria a Israel. Ya vemos, sí estaba Dios. No era que Dios no estaba. Dios estaba con su pueblo. Lo que pasa es que no los defendió, no peleó por ellos, no les dio la victoria. ¿Y por qué? Porque Dios no es un genio de la lámpara, hermano, donde usted la va a frotar y bueno, Señor, te pido y gracias. Señor, te pido y gracias y sigo con mi vida, sigo sin hacerle caso, sigo con mi religiosidad y te pido. No podemos consultarle, hermano, al horóscopo y después leer la Biblia para ver qué es lo que nos va a traer el futuro, qué es lo que nos va a traer el día. No podemos pedirle pues ni a San Judas Tadeo, ni a San Alejo, ni a San Ignacio, ni a San Pascual, ni a San ya se me olvidó ni a San Caralampio. No podemos pedirle tampoco a esos allá en Costa Rica. No podemos pedirle a esos. Y por último pedirle al Señor también. Bueno, Señor, le voy a pedir a San Pascual y a ti también, por aquello que usted no me oye, entonces el otro me oye. No podemos estar en una vida así. No podemos compartir el trono de nuestro corazón entre Dios y los ídolos, entre Dios y las cosas que a Él no le agradan, porque el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy el único camino, nada más, el único. Si usted quiere llegar al Padre, tiene que ser a través de mí, a través de nadie más, y le duela a quien le duela.
Ahí no hay santo de nada. Es a través de Jesús es que podemos llegar al Padre. Y más ahora que hay santos, casi todo. Un día de estos apareció un nuevo santo, beatificaron a otra persona. Pero Jesús dice, yo soy el único camino. Nada más. Si usted quiere llegar al Padre es a través de mí. Eso lo dice Juan 16:16, búsquelo en su Biblia, si es una Biblia evangélica, si es una Biblia católica, búsquela. Juan 16:16. Y dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más, uno solo entre Dios y los hombres, solo Jesús hecho hombre, ahí no hay nadie más. Es solo Jesús, hermano, nada más. Búsquela en su Biblia, se lo voy a volver a decir, 1 Timoteo 2:5, búsquela. No diga, es que la Biblia suya es diferente, búsquela. 1 Timoteo 2:5, solo Jesús, entre Dios y los hombres, solo Jesús. ¿Y por qué fue que Dios no le respondió a este pueblo? ¿Por qué fue que Dios no peleó por su pueblo? En Ezequiel 14:7, Ezequiel 14:7 dice así, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Lo que está diciendo es, la persona que venga con un corazón lleno de ídolos, con un corazón que, bueno, ya le pedía a San no sé qué, le pedía al otro, y le pedía a mamita que está en el cielo, le pedí que me... Y entonces ahora viene a pedirme a mí. ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? Dice el Señor, yo le voy a responder, lo voy a cortar dentro del pueblo. Que sirva de escarmiento, o sea, no nos va a responder, hermano. Si usted comparte a Dios entre Dios, su mamá que está en el cielo, entre Dios, su abuelito, le voy a pedir a este y a Dios. Eso no funciona así. El Señor aquí en su palabra dice, en Ezequiel 14:7, dice, si alguien viene con un corazón así a consultarme a mí, yo no le voy a responder. Es más, lo voy a poner por escarnio, le voy a poner por señal y escarmiento ante la gente. Y no queremos eso, porque Dios quiere que nosotros nos dirijamos a Él únicamente, única y exclusivamente a Él. Dios no le puede responder a una persona que viene con un corazón así, que lo tiene como una opción más y no como la única. A ver si me responde. Si no me respondió él, me respondió otro. Y en 1 Samuel capítulo 7, verso 2, dice, 1 Samuel 7:2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice que cuando los filisteos vieron eso, si usted lee más adelante, usted se lo puede leer, cuando ellos vieron lo que se les venía encima de todos los tumores, la gente que estaba muriendo, aquí dijeron, aquí es devolviendo ese asunto, vamos a volver a esa arca y demás, le vamos a mandar una ofrenda. Entonces hicieron tumores de oro y ratones de oro y mandaron esa caja en una yunta de bueyes que se vaya para Israel porque aquí nos está yendo feo. Cuando llegó ahí, dice la palabra que llegó a un lugar ahí a Kiriam, a Jeraín, y en ese lugar duró 20 años, o sea, no duró 1 ni 2 años, duró 20 años. A nadie se le ocurrió decir, la vamos a devolver otra vez allá al tabernáculo donde estaba. La dejaron ahí por 20 años. Y dice que la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. O sea, eso indica de un deseo por acercarse a Dios, que ellos tenían un deseo por acercarse a Dios que crecía en ellos y lloraban porque querían acercarse a su Dios. El pueblo lamentaba en pos de Jehová, el pueblo tuvo un deseo de volverse a Jehová, la gente lloraba y decía, necesitamos a Dios, buscamos a Dios. Entonces Samuel les dice, oiga lo que les dice en el versículo 3 del capítulo 7, les dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo el pueblo en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua.
y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Si es cierto que se han arrepentido, les dijo Samuel, si es verdad que ustedes se han arrepentido, entonces empiecen quitando ese montón de ídolos que ustedes tienen. Quítelos. Quite ese montón de ídolos que usted tiene. En otras palabras, no solo dígalo, sino que hágalo. Vaya, quiebre lo que tiene ahí, bótelo, tírelo a la basura, rómpalo, pero hágalo. Pasen del lloro a la acción. Pasen del lloro a la acción, les dijo. Si realmente están arrepentidos, quiten todo de sus vidas que está ocupando el lugar de Dios, se les está diciendo. Quiten aquello que está ocupando el primer lugar en su corazón, quítenlo de ahí. Y ahí vamos todos incluidos, hermanos, sea familia, sea trabajo, sea estudios, sean carros, sean amistades, sean el mismo físico. A veces se vuelve, entonces quítelo de ahí, quítelo y déselo al Señor. Señor, por mucho tiempo le he estado poniendo más cuidado a mi familia, le he estado poniendo más cuidado a mi mismo físico, le he estado poniendo más cuidado a mi trabajo que a ti, Señor. En este momento te doy el primer lugar. Si realmente queremos arrepentirnos y poner a Dios en primer lugar, pues hay que hacerlo. Señor, tú eres el primer lugar en mi vida. Y hoy en día podemos decir, bueno, yo no tengo ningún ídolo de madera, ni de yeso, ni de piedra. Pero ahora, hermano, es cuando esos ídolos están más metidos, sutilmente se nos meten. Porque todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida se convierte en nuestro ídolo. Y un día de estos el Señor en el servicio del miércoles nos decía, no pueden caminar a la tierra prometida conmigo y con un becerro de oro. No se puede. No se puede tener confianza en dos seres, en dos sentidos. No se puede. Por eso Moisés lo agarró y lo hizo polvo. Ese ídolo. No podemos caminar en nuestro camino al cielo compartiendo el lugar entre Dios y un ídolo. Eso no se puede. Y es más, decíamos que aún Abraham, Dios lo mandó a sacrificar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque era un hijo muy amado, deseado. Él lo estuvo añorando. Era el hijo de la promesa. Puede ser que ese hijo hubiera ocupado el primer lugar y que él se hubiera desenfocado. Entonces dice, bueno, me estás quitando y estás poniéndote en primer lugar. Bueno, entrégamelo. Entrégamelo a ver si es cierto. ¿Cuántos podríamos pasar esa prueba? Bueno, yo no sé. Pero si el Señor hoy te dijera, entrégame lo que tienes en primer lugar. Entrégamelo, ponme a mí en primer lugar. Entrégame eso que para ti es tan importante, que tú lo tienes en alta estima, que tú lo tienes de primero, casi un ídolo. Entrégamelo a mí. Entrégame lo que yo sé lo que voy a hacer. Y yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Si realmente estamos arrepentidos, quitemos de nuestras vidas todo lo que ofende a Dios. Todo lo que ofende a Dios. Actitudes, tradiciones familiares, tradiciones culturales. Ahorita se acerca aún el Halloween. Ya pasó el Halloween. Tradiciones, y más que todo en este país, no, es que en mi familia, es que en la cultura aquí celebramos, pero es que lo celebramos de otra manera. Si ofende a Dios, déjelo. ¿Qué es más importante, una tradición familiar o ofender a Dios? ¿Qué es más importante? A decir, porque bueno, lo que yo pienso es, no, ¿qué es lo que Dios piensa? Si eso está ofendiendo a Dios, si se le está dando culto a las tinieblas, a la muerte, al miedo, a la oscuridad, antes que al Dios de la vida, al Dios de la luz, al Dios de la sanidad. Si eso está ofendiendo a Dios, hermano, quítelo, por más tradición que sea, por más definición que usted tenga de eso. Entréguele su corazón a Dios y solo a Él le sirvan, le dijo Samuel. Entréguenle su corazón, preparen su corazón a Dios y sírvanle solo a Él. Entonces Él los librará de sus enemigos. Si no, no. Si ustedes no le entregan su corazón y le sirven solo a Él, Dios no los va a librar de sus enemigos. El pueblo lo hizo y se deshizo de todos los dioses. Y ahí menciona a Baal y a Astarot, que si un día podemos hablar de eso, Astarot, en otras culturas se llamaba Istar y llegamos hasta Easter, que es algo que se celebra por aquí, pero otro día vamos a estar hablando de eso. Pero el pueblo hizo algunas cosas. Primero dice que lloró de arrepentimiento, destruyó los dioses ajenos, hizo ayuno y confesión frente a Dios. Hicieron sacrificios de oración y después estuvieron en quietud. Ellos dijeron, Señor, hemos pecado.
Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, Señor, hemos pecado, Señor, nos hemos equivocado. Por mucho tiempo hemos puesto otras cosas antes que a ti, Señor. Te pedimos perdón, arrepentirnos, confesar nuestros pecados delante de nuestro Dios. Pero déjeme decirle que el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Cuando él lo vea haciendo eso, él no se va a quedar con las manos cruzadas. Y en el verso 7 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. El enemigo no se va a quedar quieto. Cuando él vea que usted está tomando la decisión, que usted está arrepentido, que usted quiere poner a Dios en primer lugar, que usted quiere coger las cosas en serio, pues él se va a levantar. Él se va a levantar. Y dice que cuando Israel lo vio, dice que sintieron temor de aquel enemigo que les había hecho tantas heridas, que les había hecho tantos estragos. Cuando vieron al enemigo acercarse, sintieron temor de aquel que por tanto tiempo los había derrotado, que los había humillado. Sintieron temor de ser derrotados nuevamente, pero ahora ya nos mandaron a pedir la caja. Bueno, traigamos la caja para ver que... No, ahora vamos a orar. Ore por nosotros, interceda por nosotros. Clame al Dios del cielo para que nos ayude. Ahora entienden el poder de la oración. Ahora no confían en un amuleto, sino que ahora confían en Dios. Ahora no hay estorbo para que Dios los escuche, porque se habían arrepentido de todo corazón. Habían quitado esos ídolos y se habían arrepentido. Porque dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo corazón. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. Dice, pero es de todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro empeño. Buscar a Dios, buscar su presencia, buscar su palabra, buscarlo en oración. Estando Samuel ofreciendo sacrificios, dice, y orando. En ese momento llegó el enemigo, no podía llegar en otro momento. Cuando estaba lo mejor, cuando estaba el sacrificio y la oración, fue cuando llegó el enemigo. Hermano, no se extrañe si en el mejor momento que usted tiene con Dios, cuando usted se siente bien, porque está en paz con Dios, porque ya usted arregló sus cuentas con Dios, es cuando le viene el ataque. Pero no se preocupe, porque Dios va a pelear por nosotros. Dios es el que va a pelear por cada uno de nosotros. Dios envió truenos, dice, que llenaron de temor al enemigo. El temor que sentían los israelitas se los pasó a los filisteos. Fíjese usted, el temor que usted sentía por el enemigo, ahora el enemigo lo siente por usted. Se asustan, a este ya no me le puedo acercar, este está conectado con Dios, ahora sí nada está interrumpiendo a Dios y a están conectados, Dios lo va a defender, Dios lo está defendiendo, y el temor se va a apoderar del enemigo, es más, va a huir de nosotros. Por eso dice la palabra, someteos a Dios, someteos a Dios, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay que someterse a Dios. Cuando estamos sometidos a Dios, conectados con Dios, lo único que hay que hacer es resistir, pararse, y él va a huir. Nada más, dice la palabra. El pueblo tomó ánimo y persiguió al enemigo, dice, y lo derrotó.
Y el verso 12, como leímos, dice, tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decir en esta hora, hasta aquí nos ha ayudado Jehová? No, hasta aquí nos ayudó, ya no nos va a ayudar nada más. No, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta este día nos ha ayudado Jehová. Hasta hoy, en esta hora, nos ha ayudado Jehová. Y mañana usted va a decir lo mismo. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Cuando usted se levante, hasta aquí Dios me ha ayudado. Al mediodía, hasta aquí Dios me ha ayudado. A las 3 de la tarde, hasta aquí Dios me ha ayudado. Cuando se vaya a acostar, hasta aquí Dios me ha ayudado. Dios está con nosotros. Aleluya, Dios está con nosotros. Y hasta aquí nos ayuda y nos seguirá ayudando. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que no desprecia un corazón que se humilla. Dios no nos dejará abandonados. El enemigo, dice ahí, fue sometido. Fue sometido, no volvió a meterse a territorio israelita, no volvió. Fue sometido bajo los pies de su pueblo. Cuando estamos bien con Dios, viviendo en santidad, poniendo a Dios en primer lugar, el enemigo está sometido bajo nuestros pies. Y dice que ellos recuperaron todo lo que el enemigo les había robado. Todas las tierras que el enemigo les había robado, todas sus posesiones fueron devueltas, fueron restituidas, pero cuando pusieron a Dios en primer lugar, cuando le dieron a Dios el lugar que Él se merece, cuando estaban viviendo una vida en santidad, fueron restituidos todo lo que el enemigo les había robado. En esta hora Dios quiere restituir lo que el enemigo te ha robado. Dios quiere seguirte ayudando, bendiciendo, dándote la victoria, pero lo que quiere es que arregles cuentas con Él, que quites de tu corazón, de tu vida, aquello que ha ocupado el lugar de Dios. Si has estado viviendo una vida a medias, si has estado viviendo en pecado, sabiendo que estás mal y aún así tratando de engañar a Dios, Dios no quiere eso. Dios quiere un compromiso contigo. Y en esta hora, si nunca lo has hecho, dígale, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. He puesto mi confianza en otras cosas antes que a ti y te he puesto como una opción más, pero no como la única opción de mi vida. No te he puesto como el único camino, sino como uno de tantos. Pero en esta hora te recibo en mi corazón y recibo el sacrificio de Cristo. Yo lo recibo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo lo recibo. Y ayúdame, Señor, para vivir una vida que te agrada. Hermano, si usted nunca lo ha hecho, si usted nunca se ha puesto a pensar en estas cosas, ve a ver qué hay en su casa, cosas que ofenden a Dios, en su vida, cosas que ofenden a Dios, cosas que usted está haciendo tal vez que ofenden a Dios. Quítalas de su vida. Todo aquello que en su corazón ha estado ocupando un lugar de privilegio antes que Dios, quítelo de ahí, porque Dios quiere darle la victoria y bendecirlo. Pero tenemos que tomar esas acciones. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Señor, la palabra ha sido enviada. Yo sé que va a cumplir el propósito para el cual tú la enviaste. Señor, que podamos tomar acción, tomar decisiones, Señor, vivir una vida que te agrada, vivir en santidad, oh Dios, darte a ti el primer lugar siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a no flaquear, a poner siempre nuestra confianza en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, paz, paz. Hermano, reciba paz en esta hora y siga amando a su Señor, sírvalo con todo su corazón. Que el Señor le siga bendiciendo.